encontramos a la hermosísima Andrea Calle, parte de la famosa lucha de la MMA, en el Hotel Billboard, donde nos confesó todos los secretitos sobre su nítida figura. Yo soy Andrea Calle y soy tu figura nítida de esta semana. Aquí en Miami yo estaba haciendo una maestría y un amigo me dijo, deberías de modelar mientras haces tu maestría. Y así empecé a hacer photoshoots, empecé a hacer diferentes cosas como al lado de mi maestría. Y cuando me di cuenta, ya lo estaba haciendo tiempo completo y me tocó retirarme de mi maestría. En este momento mi enfoque ha sido todo lo que es presentación. Estoy haciendo radio y televisión en el área de deportes. Trabajo en un show que se llama El Octágono y cubrimos todo lo que son las artes marciales mixtas. Tengo dos peleadores que admiro muchísimo. Uno es Anderson Silva, porque es un peleador demasiado completo, y hay otro que se llama Jon Jones. Él es muy joven, tiene 24 años, pero el año pasado tuvo 4 peleas donde defendió su título. Bueno, para yo mantener mi figura, la verdad me encanta patinar, entonces patino y obviamente como estoy en lo de artes marciales, hago un poco de entrenamiento con ellos en el gimnasio. La verdad, mi vida personal es más que todo mi familia. El resto de mi enfoque en este momento sí es el trabajo, entonces trato de dedicar el mayor tiempo posible en mi trabajo, enfocarme en eso, estudiar lo que son los peleadores, lo que es mi trabajo. Yo busco en los hombres a alguien que me haga reír, que me entienda, que le guste compartir calidad de tiempo conmigo y que podamos compartir cosas en común. Yo conquisto a los hombres con la cadera. Desafortunadamente es lo que siempre miran y les encanta. Yo enamoro a mi hombre con la sonrisa, con la ternura. Para mí la cita perfecta es cuando el hombre llega, lo recoge a uno, se baja del carro, no le toca la bocina, sino que se baja, le abren a uno la puerta y ahí tienen ya hecha la cita en el restaurante, no tiene que llegar uno a esperar. Entonces, para mí la cita perfecta es alguien que se preocupa, le demuestra a uno que está interesado en conocerlo. Bueno, amigos, si yo tuviera que describirme en 3 palabras, yo diría que soy inteligente, dedicada y tierna. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de despedirnos, pero sigan con mucho más de nítidos.